Bueno, buenos días muchachos. Voy a dejar la clase de hoy por acá grabada, ¿verdad? Va a ser algo corta, algo sencilla, debido a que tengo problemas, no sé, con el Zoom o con la velocidad del internet. Ok, ahorita fue que se estabilizó y no quiero esperar hasta las 8 de la mañana para que a las 8 que se convocó la reunión, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a estudiar, ¿verdad? Lo que es el UJT. Ok, así como igual que los otros directores que hemos estudiado, el SCR, el DIAC y el TIAC, el UJT es una parte también de la familia de los tiristores. ¿Ok? Tenemos entonces que el UJT, describimos lo que son las siglas, la T de transistor, la U de uni y la J de junction o juntura. ¿Ok? Eso es lo que significa las siglas del UJT. Leemos rápidamente que dice el transistor unijuntura UJT es un dispositivo electrónico que funciona como un interruptor controlado eléctricamente. Ya vamos a ver cómo es eso. Se utiliza en circuitos de disparo, osciladores y generación de pulso. La utilización primordial del UJT, el uso primordial, perdón, del UJT, es como oscilador de relajación, porque a través de su configuración, ¿verdad? Una configuración circuital a través de resistencias, de tres resistencias y un condensador, él puede generar un tren de pulsos, ¿ok? En uno de sus pines base 2, ¿ok? Y en otro de sus pines base 1, el base 2 es un tren de pulso positivo, tipo diente de sierra, ya lo vamos a ver, y en base 1, un tren de pulso negativo. Ok, bueno, leemos aquí rápidamente el funcionamiento. Ahorita vamos a ver el símbolo, la constitución interna y el circuito equivalente, bien, del UJT. Dice, se aplica un voltaje entre el emisor y una de las bases, ok. Al emisor se le aplica un potencial positivo o un voltaje de disparo positivo, ok, que va a ser importante para que él irrumpa en conducción. Okay. Cuando el voltaje en el emisor supera un límite, okay, ese es el voltaje de disparo al que me estoy refiriendo, el UJT conduce, okay, lo que acabo de señalar. Esto crea un flujo de corriente entre las bases, ¿ok? Se produce un nivel de corriente de emisor, ¿ok? Y las bases, ¿ok? Muy importante eso. El UJT es útil, dice aquí, para conmutar y generar señales. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vean. Este es el símbolo del UJT. Base 2, base 1 y emisor. Las polaridades, ¿verdad? Positivo el emisor, positivo base 2 y un potencial negativo en base 1. Esa es la polaridad, como va a funcionar él. ¿Ok? Aquí tenemos entonces en la constitución interna, vean que es un tiristor que está constituido por dos capas de material semiconductor entre base 2 y base 1. A lo largo es una barra tipo N y se le inserta una porción de material tipo P, ¿ok? De semiconductor tipo P en el emisor. ¿Ok? Y aquí se produce entonces la juntura, ¿verdad? Entre la porción tipo P y el canal, ¿verdad? Tipo N. Bien. Entonces, como bien decía en la descripción, ¿verdad? Vamos al símbolo. Se tiene que producir un potencial positivo, un voltaje de disparo en el emisor, ¿ok? Para que irrumpa un nivel de conducción de base 2 a base 1, ¿ok? Un nivel de corriente, y él irrumpe conducción, ¿ok? Y al igualmente, de una misma manera, produce un nivel de corriente en el emisor. Bien, este es un circuito equivalente, ¿ok? Un circuito equivalente del UJT. Vean que tenemos dos resistencias, ¿verdad? Aquí tengo en el medio de las dos resistencias conecto el cátodo de un diodo, ¿sí? Y fíjate que al nodo del diodo le digo que es el emisor, ¿ok? Entonces uno de los extremos es base 2, uno de los extremos es base 1. Es un circuito significa un circuito equivalente del UJT. Por supuesto que entre base 2 y base 1, cuando él conduce hay un voltaje, ¿verdad? Ese voltaje es muy pequeño, oscila entre 0,8 y 1 voltio, ¿ok? Y entre emisor y base 1 también se produce un nivel de voltaje, ¿ok? A nivel más o menos de lo que es el diodo, ¿verdad? Cuando conduce un diodo tengo el 0,7 entre ánodo y cátodo. Ese es los valores con que él trabaja cuando conduce. Bien, vamos a lo que es este circuito que está aquí, ¿verdad? Fíjense, este circuito que está aquí está constituido, vean, por una resistencia R2 conectada a base 2, por una resistencia R1 conectada a base 1. ¿Ok? El emisor está conectado al punto medio entre un potenciómetro y un condensador. ¿Ok? Y él, única, o muy importante eso, él trabaja únicamente con circuitos donde la fuente es corriente continua. ¿Ok? Él no trabaja con corriente alterna. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Ok, vean que aquí dice base 1 y una salida. Vean que es una salida parecida a un diente de sierra positivo. Y en base 2 entonces sería, okay, una señal de diente de sierra negativo. Aquí no está en la gráfica, pero en este caso nada más colocan la positiva. Bien, cuando yo varío entonces, vean cómo funciona. Cuando yo varío entonces
el nivel óhmico de R5, ¿ok? Estoy limitando el nivel de corriente y el voltaje de disparo hacia el emisor, ¿sí? Cuando se carga el condensador, ¿verdad? Dependiendo del valor de la corriente que yo esté limitando a través del potenciómetro, ¿ok? El condensador se carga y se va a descargar a través de quién? Del pin del emisor del UJT. ¿Ok? Al variar entonces, yo el valor óhmico también estoy variando el ancho del pulso del diente de sierra. ¿Ok? Cuando él sube y baja, apenas baja y llega a cero, ese ancho del pulso va a depender de la variación del potenciómetro. Así es que trabaja esto. ¿A dónde va acoplado ese pulso? ¿Ok? Este oscilador de relajación es un circuito de disparo para los gatillos, tanto del SCR como de los triac. Es decir, este es un circuito de disparo, ¿verdad? De conmutación que va a los gatillos de los circuitos configurados con SCR y con triac. Okay, aquí tenemos un modelo, aquí abajo lo que estoy señalando, 2N2646 es un modelo de transistor unijuntura. Vean que dentro de las características dice una tensión inversa, por supuesto. Recordemos que todos los dispositivos semiconductores, al igual que un voltaje directo, también soportan un voltaje inverso. Dice máximo de 30 voltios, es decir, cuando es entre emisor y base 1, él soporta máximo, ok, si no supera ese voltaje se daña. Voltaje BB máximo es el voltaje que hay entre base 2 y base 1, dice 35 voltios. Corriente máxima del emisor, 2 amperios. Ok, pero recuerden que esos amperios es difícilmente que llegue dependiendo del valor de la fuente, del valor del voltaje de la fuente continua. Ok, dice corriente eficaz del emisor máxima 50 miliamperes, es el valor medio. Disipación máxima. Todos los dispositivos de potencia tienen una disipación de potencia, valga la redundancia, dice 300 milivatios. Y RBB, resistencia entre base 2 y base 1. Si yo agarro un ohmmetro y mido entre base 2 y base 1, hay un nivel de ohmio, un nivel de resistencia, un nivel resistivo. Entonces, entre base 2 y base 1, dice de 4.7 a 9.1 kilo ohmios. Que eso varía dependiendo del modelo de transistor UJT. Ok, bueno, esta era una explicación sencilla que teníamos para el día de hoy. Ok, estar pendientes del aula la semana que viene. Ok, la semana que viene finalizamos el curso intensivo. Dependientes el día jueves, viernes, se va a convocar a otras 2 reuniones, falta estudiar el PUT, ok, otra sesión corta de Zoom, también vamos a hacer explicando el PUT, y vamos a estudiar lo que es un circuito de conmutación, eso será en otra sesión por Zoom. Ok, disculpen entonces por haber dejado esto por aquí, pero esto está fluctuando y me conecté y dije, bueno, voy a aprovechar que esto se estabilizó. Bien, entonces, cualquier otra cosa, cualquier otra pregunta, bueno, para eso estamos a la orden por la mensajería del aula Saya.